bienvenidos una vez más a su canal favorito, en el cual vamos a estar hablando, como siempre, ¿no? De temas actorales, de producción de cine, etcétera. Claro, todo lo que es referente a lo que es el mundo audiovisual, ¿no? Sobre todo lo que son las películas, los cortometrajes y esas cosas que siempre nos importan muchísimo. Y cualquier cosita que tengan ahí, duda, sugerencia o consulta, inquietud, nos pueden escribir ahí en el chat y nosotros estamos gustosos de absolver sus dudas desde nuestro conocimiento, ¿no? Ahora, hemos decidido tocar un tema muy importante que es el proceso del desarrollo de un proyecto cinematográfico, ya sea cortometraje o película, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que conllevan, ¿no? Y en ese punto yo creo que el más indicado es Henry, ya que él se dedica más a la parte técnica en una producción audiovisual. Bien, sí, usualmente pensamos que la producción audiovisual, o para elaborar una producción audiovisual, ya sea corto o largometraje, debemos pasar por tres etapas, ¿no? Sin embargo, se consideran hasta cinco etapas para poder llevar a cabo toda una historia audiovisual. La primera de ellas es el desarrollo, en la cual pues vamos aterrizando un poco las ideas que se nos vaya ocurriendo, que vayamos viendo, aquellas cosas que nos vayan inspirando. Después que eso está un poquito sentado, un poquito logrado, palpado, habiendo evaluado sus ciertas factibilidades que hay, pasamos ya a una etapa de preproducción, ¿no? Preproducción. En la etapa de preproducción ya se va materializando absolutamente todo, pero de forma tangible, medible, ya sea el guión, ya sea el storyboard, ya sea el scouting mismo, Casting también. casting, Claro. vestuario, diseño de personajes, etc. Todavía no empezamos a grabar, todavía las cosas siguen armándose, siguen desarrollándose, pero ya no es como en la primera etapa de desarrollo, sino que en la etapa de preproducción, como mencionamos, ya es tangible, ya Claro. se puede ver en hojas, se puede ver de forma audiovisual, qué sé yo, Ya pero se tienen, está preparando todo para la etapa de la grabación como tal, ¿no? claro, incluso tienes ya las primeras reuniones con tus jefes de área, tus Exacto. actores y todo eso. Ahora, después de la preproducción, lógicamente ya viene la producción, que es la etapa más bonita, creo yo, pero también la Más más caótica. efímera en la etapa de rodaje o producción como tal, ¿no? Y dependiendo del proyecto, pues va a tomar o un mes o una semana o 6 semanas, dependiendo de cómo se hayan armado las cosas en la preproducción. Porque si en preproducción tú has definido de que te va a tomar o que las grabaciones van a ser los fines de semana, y estamos hablando de un largometraje, por ejemplo, Externo. seguramente el rodaje se va a extender por 3 meses, 4 meses, Sí, dependiendo de la complejidad, ¿no? Pero si por A o B en la preproducción defines que se va a grabar de lunes a sábado, por decirlo así, es muy posible que el rodaje tan solo te dure 3 semanas o un mes. Entonces, la etapa de rodaje va a depender de cómo hayas avanzado las cosas o cómo hayas definido las cosas en preproducción. Y en producción, pues lógicamente es postproducción. donde entran los actores a actuar delante de cámara, el director obviamente a dirigir, el de vestuario a vestir a los actores, los de producción en apoyar logísticamente a las áreas y etcétera, ¿no? Después de culminado la etapa de producción, ya pasamos a la postproducción, que es Exacto. la etapa donde seguimos reafinando el cómo queremos contar la historia, porque puede que haya ciertas cosas que no hayan salido tal y como lo habíamos planificado en etapa de preproducción por diversos motivos. Lluvias, salió un actor, se aumentó un actor, no sé. Dependiendo de los cambios que se hayan suscitado en la producción, se va a armar la historia en postproducción.
Se va a armar la historia, primer corte, se va a editar el sonido, se va a incluir música, se va a hacer los efectos digitales si es que es pertinente, se va a Colorizar. hacer la colorización, el talonaje respectivamente, la exportación también en distintos formatos como para previsualizarlo, para negociar con ciertas distribuidoras y etc. Sin embargo, no acaban ahí en la etapa de postproducción, Exacto. sino que queda la última etapa porque el producto no se puede quedar para nosotros. Lo guardan en Lógicamente, casa. hay que exponerlo a un cierto Hay público, que ¿no? Ya sea distribuir. familiar, autores o al público en general, pero a ellos hay que hacerles llegar este material. Y viene la etapa de distribución donde tendremos que planificar si, por qué medios lo vamos a hacer, si lo vamos a mandar a los multicines, si lo vamos a soltar por redes sociales, si tan solo lo vamos a mover por festivales o qué sé yo. Entonces, en la etapa o para la etapa de distribución tenemos que ir viendo por qué canales voy a hacer llegar mi producto al público. Y lógicamente para eso también pues eh, tenemos que analizar, presupuestar, porque eso no es gratis. Exacto. Incluso moverlo por redes sociales, Tiene un costo. hay un costo de recursos en cuanto a tiempo, dinero. Y por las Entonces, plataformas lo mismo. exacto, ¿no? Tenemos que ver si lo vamos a mandar a televisión. Es todo un mundo y culminado la etapa de distribución, finalmente pues nos quedarán los análisis de ver si se cumplieron los objetivos o no. Si yo quería ganar premios con este proyecto, tendré que ver cómo ha sido mi desenvolvimiento en los festivales. Si yo quería ganar dinero, tendré que ver cuál ha sido el rendimiento de mi proyecto en sus exhibiciones, si recaudé, si no recaudé, o si quería ambos objetivos, igual voy haciendo la medición. Y con eso recién pudiera planearme hacer otra película. O sea, si te salieron los objetivos o no, igual puedes hacer otra película, Claro. pero el hecho de analizar los rendimientos, las variables, al menos te da una luz de qué es lo que debes mejorar, qué es lo que puedes cambiar o mantener. Entonces, esas son las 5 etapas básicas por las cuales usualmente recorre un proyecto Un proyecto audiovisual. audiovisual, tanto como ya sea un cortometraje, una película. Entonces, vamos a resumirlo para todos los que nos están viendo, también que son las siguientes, ¿no? Que es la etapa de producción, donde maduras la idea, ¿no? Tienes una idea, una historia que quieres contar, entonces ahí es donde empiezas a investigar más, a revisar cosas y hacer el guión, ¿no? Para hacer un guión también es todo un proceso, porque primero tienes que hacer un boceto, la escaleta, posteriormente hacer tu storyboard, muchas cosas más, tu guión técnico. Ahora, después de eso tenemos lo que es la segunda etapa, que sería preproducción. Una vez que ya tienes ya tu guión, tu storyboard, la idea clara, entonces lo que vas a hacer es buscar uno financiamiento o o buscar los recursos de dónde vas a empezar a sacar en los fondos para poder rodar esa película o cortometraje, ¿no? Ya sea inversión propia o inversión externa. Y aparte de eso, en preproducción vas a hacer el desglose de tu proyecto, cómo armar el plan de rodaje, juntar todo el equipo técnico y el equipo artístico, ¿no? Porque vas a tener que empezar a contratar tu director de fotografía, tu sonidista, maquillista, escenografista, tantas cosas. Y después de eso, aparte de eso, también tienes que empezar a conseguir tus actores, para el cual vas a hacer un casting, vas a empezar a buscar tus actores, los actores principales, los secundarios, los figurantes. Después de eso, en preproducción también tienes que hacer tu scouting, ¿no? O sea, ir a los lugares donde vas a ir a grabar, si va a ser en una casa, en el campo, en un cerro o lo que sea, tienes que ir a medir tus tiempos, la luz, los factores climáticos y muchas cosas más para que cuando vayas al rodaje, pues no tengas percances. Posteriormente de haber hecho eso, recién vamos a la siguiente etapa, que es netamente el rodaje, donde ya estás con todo el equipo tanto técnico y actoral, y te vas a grabar, ¿no? Como lo mencionó Henry, puede ser ya, depende de tu plan de rodaje, cómo lo has desglosado. Puede ser
te vas de golpe como hacen la mayoría de las producciones que empiezan una fecha y todos los días graban hasta terminar su proyecto. O pueden hacer como algunas personas que cuando les faltan los recursos lo que hacen es pues graban los fines de semana o interdiario una vez al mes, lo cual no es recomendable porque hay muchos factores que pueden cambiar, pero hay personas que utilizan esa técnica o ese método por cuestiones económicas también, ¿no? Después de que has logrado terminar de grabar tu película, viene lo que es la siguiente etapa, que es postproducción, ¿no? Postproducción, donde netamente te sientas pues con tu equipo a editar tu película prácticamente, ¿no? Ahí es donde vas a hacer la colorización, los cortes, poner música, si salió algún audio mal o algo, tienes que volver a grabar el audio, las voces en off, los títulos, todo eso, ¿no? Para que puedas hacer tu película y que funcione. Una vez que terminas la edición, pues lo vas a renderizar o lo vas a mandar a los formatos que son necesarios, ¿no? Tanto para salas de cine si los vas a exhibir ahí, a los festivales, dependiendo cuál es tu objetivo. Una vez que tienes tu película, como mencionó Henry, pues la idea es que la película no se quede en nuestra casa, pues, ¿no? La idea es poderlo estrenar en salas de cine o al menos mandarlo a los festivales, tanto nacionales o quizás internacionales. Entonces, esa es la parte ya de distribución. Una vez terminado tu película, viene la parte que es la distribución, donde tú tienes que empezar a distribuir tu película, ya sea por festivales, por salas comerciales o salas privadas, con convenio con instituciones, porque también hay directores que, sobre todo en las regiones, porque tenemos a veces dificultad, sobre todo en los recursos, porque pues, estrenar tu película en salas comerciales no es que sea gratis, o no es que la sala comercial va a decir, oye, ven, te pongo tus películas en mis salas. No, eso tiene un costo, porque aparte de eso vas a tener que publicitar, hacer propaganda, afiches, volantes, uff. Es un gasto bastante fuerte. Ahora, cuando los cineastas a veces no tenemos esos recursos, lo que se hace es también convenios con instituciones, con municipalidades, con ONGs, con auditorios, donde se pueden exhibir ya de manera más local, ¿no? Entonces también es una forma de distribución de tu película, ¿no? ¿Algo más que deseas agregar, Henry? Este pequeño Resumen. resumen. No fue tan resumen, pero bueno, es que queríamos también un poquito tocar todos los puntos para que al menos se les quede claro, ¿no? Hay muchas cosas más, por más que piensen que es un poco extenso, hay más cosas, hay más factores dentro de ello, pero estamos tratando de resumirlo de la manera más corta y clara posible, ¿no, chicos? Si es que tienen ahí alguna duda, quieren consultar algo, chicos, nos escriben nomás, nosotros estamos gustosos para poder responderles, ¿no? Como les hemos mencionado, este canal fue hecho y creado y abierto es exclusivamente para hablar de lo que es el cine, la actuación, porque tenemos esa déficit y nosotros hemos visto que sobre todo aquí en regiones en Perú, en las diferentes provincias, distritos, pues adolecemos de eso, ¿no? No hay un canal por los medios donde se pueda conversar y intercambiar los conocimientos que tenemos, ¿no? O si de repente ahí tienen alguna experiencia o ya tienen algún conocimiento, también nos pueden decir para compartirlo con todos, ¿no? Sí, efectivamente. El cine no se aprende pues en un live, ¿no? Pero estamos intentando sintetizar las cosas para que pueda ser entendible entre los amantes de la producción audiovisual o de quienes en algún momento quisieran hacer su propio proyecto audiovisual, ¿no? Y los pasos que comentábamos no se aplica tan solo a cortometrajes y largometrajes, sino Claro. también se puede aplicar tranquilamente a videoclips, a spots publicitarios, Series, series, se puede novelas, aplicar tranquilamente a esos productos audiovisuales también, ¿no? incluso Pero, obras teatrales, ¿no? Claro, claro, también obras teatrales, pero, por ejemplo, en obras teatrales ya no editas al menos, claro, ¿no? te evitas ese paso, ¿no? Pero sí que
es, digamos, un camino por el que habitualmente se sigue. Hay proyectos que pueden empezar un tantito más desordenado o pueden pasar de una forma un poquito más desordenada que ya estando en la etapa de postproducción, por ejemplo, puedan volver o tengan que volver a una etapa inicial, digamos, de preproducción. Puede suceder, pero el objetivo no es ese, ¿no? Pero ha sucedido, y no solamente en Perú. Por ejemplo, la película Sonic, la primera, si se acordarán, Claro. que el erizo no estaba bien Sobre la diseñado cámara. y ya había pasado por mucho tiempo de modelado, texturizado, rillado, y para cuando soltaron el tráiler, mucha gente opinó en contra de lo que habían sacado y decían, oye, ese no es el diseño del Sonic que yo conozco, ¿no? Entonces, el estudio, al darse cuenta de tal negativa, de tal rechazo que había, pues pasaron a todo Un cambio. a un rediseño del erizo, porque un fan había logrado mejores resultados siendo fan, o sea, Que no una persona. trabajando para el estudio, y si él pudo hacerlo, un estudio con un presupuesto bastante bueno, ¿por qué no podría hacerlo? Entonces tuvieron que volver a la etapa de preproducción, mejorar el diseño o rescatar, porque no creo que el supervisor no se haya dado cuenta. Me Sí. imagino que le han querido dar otros aires, pero Sí. han tenido que rescatar o rediseñarlo, nuevamente hacerlo, pasar por el tema de texturizado, rillado, layout, qué sé yo, y nuevamente a saltar un nuevo tráiler con esos cambios, ¿no? Porque hicieron un análisis y si soltaban la primera película con la primera versión sin cambios, prácticamente la franquicia Ha sido un fracaso. se hubiera estancado ahí, ¿no? Cl- Pero gracias a que hubo los cambios, el público se sintió escuchado y apoyó incluso, hubieron buenos resultados para una segunda y hasta ahora tercera parte, ¿no? Claro, pero si hablamos de ese punto, sí, estamos hablando ya pues, de empresas multimillonarias que trabajan con presupuestos pues inmensos, ¿no? Un ejemplo fue con Sonic y ahorita está pasando lo mismo con la nueva versión de Blancanieves, que pues el tráiler que soltaron hace poco, pues lamentablemente creo que a nadie de fans de ese cuento le ha parecido, porque lamentablemente en el mundo del cine hollywoodense pues están entrando bastante lo que son la ola de las nuevas ideas, generaciones, y también el manejo allá es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, Universal, Disney, ellos lo que hacen es tienen un proyecto de una película y quieren hacer eso, entonces lo que hacen es contratan a un guionista para que les haga el guión, después contratan un director para que haga la película y así, ¿no? Es un proceso totalmente diferente a lo que nosotros aquí en Perú y en las regiones estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia aquí generalmente nos pertenece a nosotros mismos. Cada director es dueño de su historia y él lo trabaja con mucho cariño, con mucha pasión. Lamentablemente en empresas grandes como Hollywood, pues a veces contratan un director pues que la historia no le gusta, simplemente lo dirige por el trabajo, ¿no? Entonces tenemos películas que pues que han fracasado como La Sirenita, también una versión que no salió bien. Después también tenemos la última de los Caballeros del Zodiaco, también tenemos de Dragon Ball, que también Evolution que hicieron, que también fue un fracaso rotundo. Entonces son cuestiones que a veces se manejan, pero en cuestiones de nosotros, de nuestra propia realidad, perdón chicos, es que nosotros sí nos dedicamos a este mundo es porque amamos esto, ¿no? Nos apasionamos por esto y generalmente las películas con las que nosotros trabajamos o las historias que nosotros hacemos es una historia con la cual nosotros nos identificamos muchísimo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que sería esa la diferencia en ese punto. Yo creo que no hay diferencia, o sea, de que es un mercado mucho más avanzado, obviamente, que es más avanzado, pero allá también hay directores como nosotros
Una prueba de ello es, por ejemplo, a Christopher Nolan. Él escribe sus historias y él va a buscar a la empresa productora o a sus productores, ¿no? De hecho, una productora con la que siempre trabaja es su esposa como tal. Solía colaborar mucho con Universal, si no me equivoco, Sí, pero después de un tema que tuvieron en pandemia, pues Christopher Nolan se fue a se producir fue. con otra productora, llevándose sus propias historias como tal, ¿no? Pero también, claro, está el caso que mencionas, como por ejemplo Disney o Marvel, que tienen una historia que quieren contar y llaman a un guionista para que vaya escribiendo el guión, luego llaman al director que puede colaborar con el guión o tan solo acoplarse ya al momento de producción o preproducción. Hay de todo, hay de Sí, todo. hay Hay de todo, algunos que pero llaman, hay algunos que no llaman. Sin sí, embargo, en el Perú, lo que usualmente sucede es de que uno mismo tiene y escribe su guión, su claro. historia, e incluso muchas veces es uno mismo quien lo financia. Y no Lo, solo eso, también muchas veces la historia que escribe uno mismo, a veces son en parte autobiografías. también, Sí, la también. mayoría, porque ponen cositas de su vida que quieren contar, ¿no? Entonces, por eso también se siente el cariño hacia la producción que uno hace, ¿no? Al menos yo veo eso un poquito. Sí, sí, sí se da. Uno de los pocos que ha intentado, creo yo, moverse al estilo Hollywood o de una forma más abierta, me parece que ha sido Tondero de todas Claro. formas. Ah, por la parte económica les ha ido muy bien, siguen yendo muy bien. Por la parte crítica, posiblemente ahí se hayan algunas deficiencias, pero ya depende del objetivo que uno quiere lograr o como empresa o como productora, ¿no? Si les interesa el dinero, pues no está mal. Eh, si les interesa la crítica, tampoco está mal. Eh, lo que prima, creo yo, es cuáles son tus objetivos frente al proyecto que estás decidiendo hacer. Porque si yo quiero hacer una película de autor que reciba muchos premios y etcétera, y al final la voy a querer mandar o voy a pretender de que sea un taquillazo, entonces hay que acomodar la película para que sea un taquillazo, ¿no? O en pocas palabras, si quiero que sea un taquillazo, mi guión, mi historia tiene que cumplir elementos para que sean un taquillazo. Si quiero que tenga buenas críticas, mi guión tiene que tener elementos que ayuden a que tenga buenas críticas. Porque si quiero una película comercial y luego la voy a mandar a festival, lógicamente no va a funcionar, porque no está pensado para eso. Y si quiero una película que tenga buenos reconocimientos y al final la voy a mandar a un público comercial, igual se va a chocar también porque no está hecho para ese público. Entonces creo que siempre depende de cuáles son los objetivos que nos tracemos. Sí, acotando a eso, Henry, creo que en el Perú, casi en la mayoría, tenemos dos géneros de películas las cuales te puedes acoplar, ¿no? O orientar. En este caso tendríamos uno que es la comercial, una película comercial. Un buen ejemplo que podemos tomar es las películas que hace Tondero, por así decirlo, que son más, más ágiles, más dinámicas, fáciles de entender el mensaje, que las personas, el público va simplemente a disfrutar, a divertirse, pasarla bien ahí en la película, mientras que hay otra película conocida como de autor. Entonces, esas películas de autor son un poco más densas, tienen una narrativa más profunda, a veces tienen unas secuencias un poco más lentas. Como les digo, sus mensajes son más profundos, más trabajados, más elaborados, cosa que a veces al público en general no le parece, no le gusta. Y eso te cuento por experiencia propia, porque cuando estuve en Ayacucho, ¿sabes? Y recuerdan que pues la Teta Asustada, la película con la actriz ayacuchana Magali Solier, pues fue nominada a los Oscars, estuvo ahí. Este,
todo el mundo estaba ansioso por ver esta película que fue La Teta Asustada. Dijeron, wow, llegó a los Oscar y todo. Y lo estrenaron posteriormente de los premios del Oscar que no ganó lamentablemente en las salas de cine a nivel nacional. Y yo escuchaba porque después de mucha gente que fue a verla decía, oh, qué aburrida esa película, qué feo, qué lento, no se entiende. O sea, y había gente que comentaba así, ¿no? ¿Cómo es posible que esa película iba a los Oscars? Está feo. Entonces, es que hay esas dos corrientes, ¿no? Si te vas a una película de autor, te va a ir bien en los festivales, pero es una película más trabajada, más elaborada, con mensajes más profundos. Entonces, como que al público peruano todavía no está preparado para ese tipo de películas, la gran mayoría. Ahora, si tu objetivo es, como dice Henry, pues no sé, recaudar fondos, tener una pequeña recaudación, entonces te tienes que ir más a lo comercial, con historias más simples, más pasables, más fáciles de digerir, que el público se identifique rápido, no con mensajes muy elaborados, ¿no? Entonces, esas serían las dos corrientes que al menos yo identifico que como cineasta deberíamos de considerar para cuál nos vamos a orientar. Porque si tú vas con una película de autor y quieres romperla en cines, lamentablemente te digo que vas a fracasar si vas por esa parte. Entonces, y lo mismo, si vas con una película que es más comercial y quieres ganar renombre ganando festivales, también te va a ir mal, porque son dos corrientes sumamente distintas, ¿no? A mi parecer. Estas dos corrientes hay en todo el mundo, no solo en Perú. Que en otros países esté más desarrollado es diferente, ¿no? Pero esto hay absolutamente en todos los lugares, en Estados Unidos, México, Chile, Argentina, en todos los lugares. Y lo que usualmente se aprende en algunas escuelas de cinematografía es la parte de películas de autor, ¿no? Aquellas que ganan premios. ¿Pero por qué ganan premios? Porque hay muchas más cosas envueltas. Es como una poesía hecha película, por decirlo así. Entonces hay que buscar mensajes, hay que buscar mm, analogías, cosas un poquito más rebuscadas, ¿no? Que alguna película le pueda ir bien en los dos casos, también hay. O sea, no soy creyente de que si haces una de autor te va a ir netamente mal la, en una sala comercial. Las probabilidades son altas de que te vaya mal, sí. Pero si yo quiero que una película tenga un buen desenvolvimiento con premios, con reconocimiento, pero también quiero que, que me ayude a captar dinero, ganancias, etcétera, se puede, pero el guión también tendrá que cubrir elementos, características de esos dos bandos, ¿no? Para mí, uno de los que lo logra o lo ha logrado casi todo este tiempo es pues Christopher Nolan. Sí, Sus películas, si bien es cierto, no te hablan sobre la mamapacha, por decirlo así, pero es que ellos es que esa es otra cultura. en su concepto, sí retratan ese tipo de mensajes, ¿no? Claro. Por ejemplo, Interestelar, que está ambientada en un mundo post-apocalíptico donde ya no hay comida y el eje central es, digamos, tú como padre tienes que viajar al universo para buscar un planeta donde Vamos a montar. movernos todo, ¿no? Tú como papá, ¿qué haces? ¿Dejas a tus hijos en el mundo real que se está destruyendo o te vas allá afuera alejándote de ellos, pero con el fin de buscarles un nuevo hogar? En sí hay un mensaje, no es tan autóctono como el que se hace en el Perú, pero sí hay un mensaje también. Y es una película que ha recaudado bastantes millones también, ¿no? Sí, pero ahí también yo lo que di el mensaje fue que, por ejemplo, para las personas que recién están empezando, ¿no? Como por Ujú. ejemplo en mis inicios, a mí me hubiera gustado pues
eh, tener claro esas dos corrientes al menos, ¿no? Al menos para enfocarme en una. Ujú. Ahora, ya posteriormente, ya cuando tengas la experiencia ya de haber hecho algunas películas, tengas los conocimientos, hayas estudiado algunas cosas más, te hayas preparado, claro que sí es posible hacer ese tipo de películas, ¿no? Pero mi consejo va prácticamente dirigido para todas aquellas personas que recién están empezando o están queriendo empezar en esto, que al menos pues tengan esas dos cosas claras y al menos se enfoquen bien su punto ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque como te digo, vas a tener en contra la falta de inexperiencia, falta de conocimiento y muchas cosas más que te pueden afectar. Y si todavía a eso le sumas que no vas a tener la cosa de clara de tu película o tu proyecto hacia dónde quieres apuntar, pues creo que tus probabilidades de que te vaya mal es muchísimo más. Entonces, si estás empezando, al menos yo sí te recomiendo de mi parte que tengas en claro a cuál de las dos ramas te quieres ir, a una película comercial o a una película de autor, ¿no? Al menos para mi parte. Ya posteriormente creo que yo, ya con más experiencia, puedes ya lanzarte a una propuesta que englobe un poco más todo. Yo creo que si estás empezando, si bien es cierto, tienes que reconocer que hay estos dos campos, pero para mí, yo creo que aún siendo inexperto, puedes hacer un mix de ambos, ¿no? Eh, es decir, si te vas a un proyecto de autor, si te vas a un proyecto comercial o si haces de los dos. Incluso inexpertamente, yo creo que puedes elegir ese camino. Ya que el proyecto te salga bien, es diferente. Que el proyecto te salga bien es diferente, porque aun cuando escojas el cine comercial, no quiere decir de que eso sea más fácil. Aun cuando elijas el cine de autor, no quiere decir de que te va a ser más fácil. Pero sí es indispensable que como mínimo sepas cuáles son las opciones que tienes. Claro, eso sí. Nosotros con la primera película, por ejemplo, que hicimos aquellos años, Ya. Sin Rastro, al amanecer, intentamos que sea un mix. Le dimos la parte comercial porque ni siquiera sabíamos cómo llevarla a festivales, pero no queríamos que la gente lo vea como una película hueca, por decirlo así, ¿no? Entonces, investigamos un poquito, no voy a decir de que nos hemos mandado 2 años de estudio, ¿no? Investigamos un poquito de criterio para ver qué cosas podían funcionar y es ahí pues donde encontramos el bosque dorado aquí en el Cayo, cómo sería la maldición, como para no tener ahí muchos huecos, ¿no? Para que no digan, oye, pero esto no tiene lógica, esto no tiene coherencia. Entonces, incluso desde nuestra inexperiencia, buscamos hacer este mix. Como digo, de que nos haya resultado, ¿no? Es diferente. Pero eh, nos hubiera sido más fácil, nos hubiera sido más cómodo si ese tiempo hubiéramos sabido diferenciar eh, que podíamos hacer algo netamente de autor o que podíamos hacer algo netamente comercial. Nos hubiera facilitado la vida. Exacto, eso es lo que yo apuntaba, ¿no? Exacto, entonces porque una persona que no tiene ese conocimiento y no la tiene clara, se le es más complicado, ¿no? Pero alguien que ya tiene esa información desde sus inicios, como que tiene ciertas facilidades para poder acoplarse o por dónde puede llevar su historia ya con un poco más de facilidad, ¿no? Ahora, antes de que cambiemos de tema, me gustaría preguntarte, Henry, a ti, en lo particular, para ti, ¿cuál de los procesos es para ti la más complicada y cuáles de los procesos es para ti la que disfrutas más o la que te gusta más? Mm, A ver, yo cuéntanos, pienso, yo, según tú, ¿no? yo pienso que desde mi experiencia, la más compleja está en la etapa de preproducción y sobre todo en la etapa o la parte de locaciones, ¿no? Ya, Porque necesitas ambientes para grabar tu película y si bien es cierto, tienes escenas o locaciones en exteriores,
que lo puedes asumir en el cerro, en el campo, en el río, qué sé yo, pero las escenas en interiores suelen ser un poco complejas. Normalmente uno usa su casa, la casa de un tío, no sé, para grabar. Y ellos te pueden apoyar, pero no vas a grabar ahí cada rato, pues. De alguna forma tienes que variar de locación, ¿no? Entonces, el reto, creo yo, está en conseguir esa locación de interiores, pero que ya no sea algo tuyo, que ya no sea de ti, que ya no sea de tu papá, de tu tío. Yo creo que ahí está el reto porque como esta no es una industria consolidada, mucha gente no lo toma tan seriamente, no lo toma tan bien que digamos, y hace eso que eso hace que se complique la actividad de conseguir locación, ¿no? Para mí creo que la etapa de preproducción y Ya, la búsqueda de locaciones es de las que menos me agrada. ya, Ahora la etapa más emocionante yo creo que para todos es el rodaje como tal, porque ya estás materializando la película, pues, ¿no? Lógicamente también está en la postproducción cuando ya ves toda la película, pero siento que no hay mucha emoción, no hay mucha adrenalina, porque ya son dos, tres gatos trabajando en esa área, ¿no? Usualmente en el Perú. ya, Está el editor, el director y a veces el que hace la música. Y a veces el productor. Pero más allá de eso, casi ya la gente no participa, o sea, los actores ya no tienen la necesidad de intervenir claro. en la postproducción, a Sa- no ser de que se requiera hacer doblajes, por ejemplo, ¿no? claro. Igual el gaffer ya no interviene mucho, por eso yo creo que la etapa de producción es la que despierta más adrenalina, porque estás con todo el equipo, ya estás contra el tiempo desde que inicia el día. eh, Creo que la etapa de producción es la más emocionante. Ya. ¿Para ti? Para mí, creo que es de la siguiente forma, ¿no? Para mí, donde te tiene más preocupado la producción es en la preproducción. Ahí es donde te estás totalmente preocupado. ¿Por qué? Porque ahí es la etapa donde buscas el financiamiento para tu proyecto. Uno, y puedes sacarlo del bolsillo, buscar auspiciadores o no sé, socios. Esa es la etapa, ¿no? Una vez que consigues eso, el problema es también hacer alcanzar ese presupuesto para todo, pues, ¿no? Porque te va a costar un dinero todo lo que es el rodaje y la postproducción e incluso la distribución. Entonces, creo que ahí es el problema donde estás más preocupado, más taciturno, con la cabeza volada, porque esa parte es la que te juega en contra, ¿no? Porque el presupuesto es lo que te va a limitar si vas a tener ciertas cosas, si vas a poder hacer efectos, porque tú como una persona que quiere contar su historia o no sé, entonces tú incluso en tu guión puedes decir, oye, hay un accidente locazo donde un niñito ha sobrevivido, ¿no? O sea, estaban viajando en un auto y se accidentó y el bebé sobrevivió, no sé, un día hasta que lo encontraron. Quieres contar esa historia, entonces, pero tu presupuesto para hacer la escena con el auto accidentado, el viaje que te cuesta hacer esas tomas con el carro viajando en la ruta, el accidente, los bomberos o policías o las personas salvando eso, ahí te das cuenta que hacer esa escena, por decir el mismo accidente del vehículo, pues te pone en tierra porque, pucha, ¿cuánto presupuesto necesitas, no? O sea, ¿a quién no le gustaría como un Hollywood, no? Pucha, lanzarlo tu carro al barranco y pucha, se ve una escena espectacular, pero lamentablemente no contamos con los recursos como para destruir un auto, ¿no? Entonces, ahí es yo donde veo que recién pisas tierra con tu historia. ¿Por qué? Porque vas a tener cosas que tú en tu historia has puesto,
y cosas que no los vas a poder realizar por falta de recursos, lamentablemente. Unos efectos especiales, o no sé, unas escenas de salto, no sé, diferentes cosas que vas a empezar a reajustar con tu proyecto cuando tengas el presupuesto. Ahora lo del scouting, a mí me parece una de las etapas más chéveres, porque ya después de que el scouting es generalmente ya cuando ya tienes más o menos el presupuesto ya reajustado, entonces es ya ver los lugares, los rodajes, y eso es ya, para mí eso es más emocionante, ya, ¿no? Porque ya vas a ver, ya un poco materializar tus escenas, porque vas a decir, no, aquí voy a filmar, aquí voy a grabar, quiero esta luz, necesitamos esto. Para mí eso ya es genial. Ahora, la parte del rodaje para mí es la parte más caótica, la más loca y también la donde se siente la adrenalina, ¿no? Porque si tienes una buena preproducción, casi todo lo vas a tener controlado, que es cosa que es imposible, porque se te van a salir cosas que te van a locar ese rato, la gente va a estar loqueándose para la escena, tenías planeado, no sé, una escena grabar en el cerro y ese día llueve, truena, graniza, pucha, un caos. Un día tienes que grabar, no sé, por decir en Huancayo, al día siguiente tenías que grabarlo, no sé, por Jauja. Pucha, un paro de transportistas, no puedes ir allá. Entonces, es una cosa de locos, que cosas que pasan y pucha, tienes que empezar a resolver, a ajustar. Para mí es la parte más loca, porque la gente está así, con las cosas por aquí, resolviendo allá, tratando de ajustar cosas, un loquerío total, pero es la parte más chévere, la más emocionante. Y para mí la postproducción ya en edición, para mí es el dolor de cabezas. ¿Por qué? Porque a la hora de ya armar tu escena, hacer los cortes, las uniones, recién te vas a dar cuenta que, pucha, de una escena a otra, que era continuidad, el actor se cambió de polo. En una escena el actor estaba con un vaso y cortaron esa escena porque, o sea, estaban grabando y cortaron para ir a comer o no sé, porque tenían que seguir la escena al día siguiente. Y al día siguiente el actor ya no tiene el vaso y, pucha, recién ahí en edición te das cuenta que no estaba así, no cuadraba la toma, no encajan los diálogos, muchos factores, ¿no? Que vas a tener con dolor de cabeza, ¿qué pasó aquí? O recién ahí vas a decir, no, pero si esto lo hubiéramos grabado así, hubiera sido, si hubiéramos grabado este texto más, quedaba mejor. Es un dolor de cabeza, pero ya pues no queda de otra porque ya no puedes volver a grabar y lo que se te queda es reajustar tu edición y tratar de sacarlo de la mejor forma a tu película. Entonces, para mí, en resumen, eso sería todo el proceso donde estás con la cabeza en diferentes lugares, ¿no? En uno con una emoción, en el otro con otra emoción y así. De hecho, el presupuesto siempre es insuficiente, no solo en el Perú, en Estados Unidos, en Hollywood mismo, es insuficiente el presupuesto, eh, porque ellos les asignan, oye, ¿sabes qué? Tienes 200 millones y ya está, ¿no? Y lógicamente el equipo tiene que ver si esos 200 millones le alcanza o no les alcanza. Y para lo que cobran allá, para lo que las cosas cuestan allá, 200 millones me imagino que también se va rápido. Eh, entonces, el presupuesto creo que siempre es insuficiente aquí o en cualquier lugar, llámese la India, China, donde sea. Ah, pero veamos el punto bueno que nos puede causar la falta de presupuesto, el cual es la creatividad, ¿no? Porque lógicamente no todo va a salir y no todo se va a hacer como el director está planeando. Ok, quiere un accidente, él quería que el carro netamente se achate y qué sé yo, pero ya, si el presupuesto no da, entonces veamos alguna otra forma menos costosa para representar ese choque. Porque si el director va a hacer su mañosera, porque no, yo quería que esto salga así, 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 está comprometiendo el tiempo y recursos de muchas personas, ¿no? Que traiga su carro. Sin embargo, también se conoce pues que aquí está el trabajo de los productores que pueden buscar soluciones, pueden buscar en el trayecto a alguna empresa que les diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un carro que tranquilamente lo pueden machacar si desean,
con la única condición, no sé, de que me pongan en los créditos o se los remato o se los regalo, qué sé yo. Y ahí la chamba del productor de buscar esos nuevos recursos, ¿no? Porque el estudio, por lo general, no te va a soltar algo que ya está presupuestado. O incluso habrá que ir y exponerles el porqué del cambio. Y si les llegamos a convencer, pues a buena hora. Si no, pues ni modo, hay que trabajar con lo que hay, por decirlo así, ¿no? Y me imagino que así sucede en todo lugar. Si alguien malversó fondos, igual lo mismo, oye, ya arréglatelas y al final me rindes cuentas a mí del presupuesto que ya te he dado, ¿no? En ocasiones los estudios decidirán si salvar o no alguna película, ya sea aumentando el presupuesto o no. Sí, y alguna una cosita que quería acotar que se me fue sobre chicos, es que también a veces no consideramos con lo que son los permisos, ¿ya? Eso también se hace en preproducción. Si vas a grabar, no sé, en zonas, arqueológicas, por decir, en la plaza, por decir aquí en Huancayo, quieres grabar en la plaza, quieres hacer algunas, o cerrar calles por el sonido, quieres grabarte en un lugar arqueológico como Huarivilca, que hay aquí, entonces, lo que tienes que hacer es en tu preproducción, tienes que considerar esos puntos y ya gestionar los permisos necesarios ante las autoridades correspondientes para que los días que te toque grabar esas escenas, pues no te toques con la sorpresa de que vas a rodar y vienen las autoridades y te van a impedir grabar. Entonces, una cosa muy importante que también no consideran las personas que están iniciando en este mundo es solicitar los permisos necesarios, chicos. Tienen que solicitar los permisos necesarios ante las autoridades correspondientes para que puedan hacer uso de esos espacios y puedan grabar. Tanto para cortometraje, película, videoclip, documental o lo que ustedes quieran hacer, igual tienen que solicitar los permisos y las autorizaciones necesarias para que puedan hacer su proyecto audiovisual ahí. Ahí la diferencia de que un proyecto te salga barato o algo caro, por decirlo así, ¿no? Porque si nos imaginamos, digamos, un videoclip y usualmente el artista o el cliente dirá, pues oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un videoclip con la 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y si acá la productora también es, o se le pasa por alto los permisos, igual está incurriendo en, está elevando las probabilidades de que algo suceda mal. Puede que no suceda nada mal, y si no sucede, genial. Pero si por A o B, digamos, voy a grabar el videoclip en el parque de Jauja, digamos, en la plaza. Entonces yo llego, me posiciono y de repente viene alguien de la policía municipal o qué sé yo y me dice, no pueden grabar. Pero oye, es solamente un cachito para un videoclip y que eso igual no pueden grabar. Me va a hacer perder el tiempo. Posiblemente mis tomas no se hayan terminado y yo quedo mal. Es mejor ir con antelación y solicitar, oye, ¿sabes qué? Planeo grabar un videoclip y ellos te dirán, oye, ¿se paga o no se paga? Si se paga, habrá que costearlo lógicamente. Y para esa gestión también habrá que incluir movilidad, por ejemplo. Digamos que llegue a costar 100 soles más el videoclip, pero al menos estamos salvaguardando de que ese día no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Porque si no sacas el permiso, vas, grabas y luego te votan, uno cómo queda con el cliente. Sí, y eso, acotando eso también es muy importante, chicos, porque si no consideran los permisos, no van a saber las reglas que se implica en los diferentes sitios. O sea, no todos los sitios y lugares tienen los mismos permisos o las mismas normativas. Cada región o cada localidad o cada institución maneja sus propias reglas. Y esto les digo como experiencia porque allá en Ayacucho está lo que es las ruinas de Vilcashuamán, que son ruinas arqueológicas, construcciones incas. Entonces, hubo un grupo de eh,
estudiantes todavía que estaban haciendo también un cortometraje ahí y habían hecho sus locaciones supuestamente hacerlo ahí en Vilcashuamán. Algunos eran estudiantes, algunos ya eran que querían hacer su película y se habían juntado. La cosa es que no solicitaron los permisos y tampoco se enteraron si es que se podía grabar o no se podía grabar o qué cosa se podía hacer o qué no se podía hacer, ¿no? Entonces ellos fueron y para su buena suerte al inicio, por así decirlo, las ruinas a veces a ciertas horas no están siendo cuidadas por el personal y ellos llegaron a esa hora justamente, entonces empezaron a grabar y entonces uno de los actores tenía que subir a un muro, hacer una pequeña escena y todo eso. Y a la hora de subir el muro, pues una de las piedras del muro ya estaba un poco débil, entonces subió y pisó ahí con todo su peso y la piedra se vino abajo. Se vino esa piedra y una parte del muro más. Entonces hubo un problema porque es una zona arqueológica que obviamente está cuidada y resguardada por ley y ellos habían hecho daño y aparte, como les digo, no había permiso, no tenían el permiso que requerían para grabar esa escena y tampoco no sabían que a esos muros no se podía subir porque ya estaban debilitados por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues ellos fueron castigados con una multa, si no me equivoco, creo que fue uno de unos 4 o 5 UITs que fue esa fecha. Y no solo eso, también tuvieron un proceso penal ya por daños y perjuicios ante el patrimonio cultural del Perú, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, chicos, es lo que se solicita los permisos. A la hora de solicitar el permiso, la autoridad correspondiente te va a decir, puedes grabar en este espacio no, porque aquí esto está débil, esto está tal cosa o esto no se puede. Entonces ahí te van a informar esas cosas, ¿no? Entonces te evitas muchísimos problemas futuros si es que tú haces las gestiones necesarias para conseguir los permisos, ¿no? Sí, efectivamente. ah, Podemos abogar a la suerte para que esas malas cosas no sucedan, pero como menciono, he ahí la diferencia de un proyecto barato, caro, pero también de las cosas que trae consigo, ¿no? Me acuerdo también que cuando grabamos la primera película que les comentaba, Sin Rastro, íbamos a grabar hasta un cierto cerro donde no hay nadie, pero para llegar a ese lugar teníamos que pasar por una comunidad y era inevitable porque no había otro camino más. E imaginen que, bueno, nosotros aquella vez no pedimos los permisos correspondientes, no nos pasó nada a buena hora. Grabábamos en una de las capillas del lugar porque era un lugar muy abierto y seguramente era abierto pues porque es una comunidad bastante pequeña. Y nosotros como la vimos abierta pues nos metimos a grabar ahí de noche y todo, ¿no? Pero ahora imagínense que en una de las tantas fechas que fuimos a grabar, la comunidad se haya incomodado, se haya molestado y haya salido justo cuando estamos grabando dentro de la capilla. Ellos tenían todas pues las de ajusticiarnos, por decirlo así, ¿no? Pero peor hubiera sido si nos hubieran confundido con ciertos avijeros, donde todo el material que teníamos, nuestras cámaras, etcétera, se pudieron haber echado a perder. Entonces, afortunadamente no ocurrió, pero las probabilidades de que eso suceda eran muy altas. Cosa muy diferente hubiera sido si hubiéramos pedido permiso al centro poblado de ese lugar y con los permisos hablar y si alguien viniese, un vecino o un grupo de vecinos, decirles, oye, ¿sabes qué? Cuento con la autorización. Me pudo haber costado 50 soles, pero automáticamente bajaba un montón las probabilidades de que algo malo pueda suceder.
Sí, acotándote eso con experiencia de lo que grabamos el cortometraje Resistencia por el Bicentenario, algunos permisos no cuestan mucho, sino lo que cuestan es el uso que le vas a dar a los espacios, ¿no? Generalmente los permisos son gratis y a veces es mejor porque incluso puedes solicitar, por ejemplo, si vas a tener escenas de noche y vas a llevar tu equipo y tu personal, tus actores, tu personal técnico y todo eso, incluso tú puedes solicitar a la municipalidad o algo pues que te brinden apoyo o cobertura con el serenazgo o coordinar con la policía, cosa que pueden estar más atentos, porque sí nos ha pasado que nosotros sí hemos solicitado, por ejemplo, cuando hemos grabado un cortometraje en Ayacucho a serenazgo y nos ha ayudado, ¿no? Porque en la noche, sobre todo, grabar es a veces peligroso con tus equipos, porque a veces ahí están los amigos de lo ajeno, pues, ¿no? Que te pueden hacer algo. Ahora, otra experiencia que hemos tenido es en plena pandemia, como le estábamos diciendo, cuando hemos grabado el cortometraje Resistencia, pues nosotros teníamos que ir hasta el sur de Ayacucho, que es Pócar del Sarazara, que desde Huamanga está casi a 20 horas de viaje al fondo, en la colita. Y aparte de eso, que estábamos en pandemia y varios pueblos estaban cerrados, pues nosotros para el cortometraje que era de época de la guerra con Chile, teníamos que llevar armas que son réplicas idénticas a los rifles de la época, entonces teníamos que tener un permiso especial de que eran armas de utilería que nos dio el general de la policía de Ayacucho y teníamos que llevar ese documento, teníamos ese documento. Aparte para ir y pasar por los pueblos también teníamos un documento que nos daba el permiso que estábamos haciendo el trabajo del Bicentenario y pues, teníamos acceso libre, ¿no? Cosa que uno, cuando estuvimos por pasar a Huancazancos, había un pueblito por donde pasaba la carretera, que ellos, ese pueblito prácticamente lo habían cerrado totalmente la carretera, o sea, no había paso de carro. Si querías pasar, tenías que darte vuelta por el otro pueblo, que era pucha, un día más de viaje, ¿no? Porque tenías que volver y darte la vuelta. Y no pasaba ningún carro, pero gracias a que teníamos esos permisos, nosotros tuvimos que contactar a la autoridad del pueblo y al comisario y todo eso. Entonces les mostramos los documentos y todo. Ahí nos facilitaron el paso, ¿no? Pudimos pasar tranquilamente por ahí. Aparte, después, cuando ya estamos llegando a Puquio, igual hay un control policial. Igual nos revisan el carro a nosotros, ven los permisos y encuentran las armas también. Igual, ¿qué hubiera pasado si no teníamos los permisos del arma y de que eran réplicas para el rodaje? Pucha, nos hubieran detenido y hubieran dicho pues nosotros éramos asaltantes, terroristas quizás, o no sé, y nos habría un proceso. Obvio que al final se hubiera aclarado que éramos cineastas, pero nos hubieran hecho perder el tiempo, ya nuestro plan de rodaje hubiera salido volando. Pero, como les digo, llevar esos permisos, tener esos permisos te facilita la vida. Y muchos de esos permisos no cuestan mucho, inclusive son gratis. Simplemente es acercarte a la autoridad correspondiente y solicitarlos, ¿no? Y preguntar a ver cuáles son los requisitos para poder hacer este proyecto en tal sitio y así. Y te evitas muchísimos problemas y aparte de ello, como les digo, también tienes un respaldo para tu trabajo. Exacto. Hay una persona que te manda saludos, Will.